Bueno, y mientras tanto, ¿qué está pasando en Bolivia? Todo recontrapicado ahí. Bueno, ya lo veo a Nahue que le va a poner ciencia, academia, todo esto que les voy a contar ahora, sociología también. Este lunes diseñamos o tratamos de diseñar el marco general de la crisis, que es a la vez económica, pero es también polémica, sí, sin lugar a dudas. Polémica Pero y política. Política. Sí. Y barajamos las primeras líneas de análisis sobre qué corno está pasando para que 6 meses, tan solo 6 meses después de asumir la presidencia con la promesa de un capitalismo para todos, Rodrigo Paz esté en la cuerda floja, impugnado en las calles. Estamos compartiendo imágenes, impugnado él como presidente, impugnado en la realidad el modelo de restauración neoliberal que viene encabezando, absolutamente alineado con Donald Trump, por supuesto, pero también con Javier Milei, ¿no? Y esto lo hemos mencionado ayer. Le damos seguimiento porque la crisis sigue escalando y la sensación es que estas podrían ser horas de definición en cuanto a rumbo que podría tomar la crisis en sí y el gobierno mismo, ¿no? Las protestas y los bloqueos que se vienen replicando desde hace un par de semanas en muchos puntos del país tienen como epicentro el departamento de La Paz, por supuesto, y en particular la ciudad de La Paz, donde las movilizaciones, y cuando hablamos de manifestantes hablamos de mineros, cocaleros, maestros rurales, campesinos, transportistas y un largo etcétera. Laburantes todos. Laburantes todos que confluyeron este lunes, estas son las imágenes que estamos compartiendo, confluyeron en la ciudad de La Paz con un reclamo que ya incluye la renuncia del presidente. Exigen, piden la renuncia del presidente. Ya no son reclamos sectoriales, ¿no? Que cada uno los ha tenido, sino que ahora atraviesa a todos los sectores movilizados un reclamo que es que se vayan todos o se vaya al menos el presidente. Y otra vez las imágenes, por supuesto, de militarización y represión, lamentablemente. Además de la persecución judicial, que esa es otra noticia que les comparto. La Fiscalía ayer emitió una orden, allá le dicen aprehensión, ¿no?, de captura contra Mario Argollo, que justamente el líder sindical. Ayer les traje declaración exactamente, bueno, de la Central Obrera Boliviana. Que son fuertes, ¿eh? Sí, y sí, son fuertes. Sí. Salen a la calle y se nota. Sí, ¿no? sí, se nota y hay... Ya entendimos, Mati. No, porque hay como una, ¿no? Una voluntad de lucha. Ponen el notables. Cuerpo, el cuerpo lo ponen. Casi que hasta uno soltá, Mati, los envidia. Soltá, Mati. Dame uno como el de la COP. Pero ahora, bueno. sí, muchos por estas horas estaban comentando, bueno, eso, que quisieran a alguien como ese señor o como ese movimiento, y también al revés, lo que decías vos más temprano, gente en Bolivia diciendo nosotros no queremos lo que está sucediendo. No vamos a permitir que pase acá lo que pasó en la Argentina. Se escuchaba en las protestas, la puta madre. Bueno, pero lo que no es para nada divertido es que la Fiscalía entonces emitió esa orden de aprehensión esto es lo interesante. Y no va a sorprender a nadie, por instigación al delito y el terrorismo, porque donde hay movilización popular o de las clases populares, los gobiernos de derecha antidemocrática, ¿no?, ven terrorismo casi siempre. El gobierno, ese es otro aspecto que es interesante, se mantiene muy firme en su relato en que Evo Morales es el responsable. Es el gran artífice de un movimiento de desestabilización. Un mensaje que ha sido muy ampliamente amplificado por los voceros, por supuesto, de la derecha. Como acá Milei tiene sus voceros, también los tiene no solamente en Bolivia, sino que los tiene a nivel internacional. Realmente presten atención a los titulares, incluso diarios que habitualmente tratan de tener como un enfoque, ponerle algo de seriedad, ¿no?, al tratamiento. En el caso boliviano ya decidieron. Algunos están hablando de las guerrillas indígenas de Evo Morales. Las guerrillas indígenas de Evo Morales. Evo, que no pudo organizar su interna, ¿no? Y de repente ahora es como el líder de la insurrección. Mira, me parece que vale la pena y así además me parece que puede hacer puente con lo que vaya a decir Nahuel, pero tres cositas para marcar, porque no...
no es anecdótico el relato que se va construyendo desde Bolivia hasta Washington y que se encuentra amplificado por medios de comunicación con alcance internacional. El primer punto es que decir efectivamente que se trata de guerrillas indígenas de Evo Morales es desconocer que los reclamos no nacen de Evo Morales, nacen de una realidad económica sumamente tangible, ¿eh? No es un relato. Claro. Es una economía absolutamente deprimida. Esto no empezó con Rodrigo Paz, sino que ya Luis Arce tuvo muy malos resultados. Estamos hablando de mucha inflación, estamos hablando de que no hay dólares, escasez y precios del combustible por las nubes, pérdida del poder adquisitivo. Y sobre esto se montó un intento de distintas medidas por parte del gobierno de corte absolutamente neoliberal, privatizaciones y etcétera. Segundo, decir que son guerrillas indígenas de Evo Morales es desconocer una capacidad organizativa y de lucha que va más allá de Evo Morales, y por eso me parece que es interesante darle seguimiento, y por eso no exageramos cuando decimos, che, estas son horas o son días que podrían ser horas y días de definición. Aunque, por supuesto, Evo haya sido efectivamente una gran figura, una figura central en todo lo que tiene que ver con ordenar y conducir esos movimientos. Y finalmente decir que es desconocer, hablar de guerrillas de Evo Morales, indígenas de Evo Morales, es desconocer el mismo marco que explicó el golpe o que condicionó el golpe contra Evo en 2019. El odio al indio. Claro. Un gobierno por y para las élites, empresarios blancos, sectores históricamente acostumbrados a mandar. Les propongo que escuchemos un testimonio que levantó Corta. Hoy el pueblo boliviano está saliendo toda, ¿no? La sociedad, Adela. Sí, toda la sociedad. Muchas veces también nosotros dicen aquí simplemente el Alto. No, nosotros somos las 20 provincias, nosotros provenimos del campo, tenemos en nuestra sangre aymara, sangre de Tupac Katari, Bartolina Sisa y más antecesores, quienes han luchado por defender nuestra raza. Nosotros necesitamos una persona que nos gobierne, un verdadero de raza mestiza, no un oligarca, no uno que no es de nuestro país y no conoce nuestras raíces y tradiciones y costumbres. Bueno, está hablando de esa misma élite que lo invitó a Rodrigo Paz en los últimos días a gobernar desde Santa Cruz, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que no quiere escuchar el gobierno, lo que no quiere, por supuesto, escuchar la internacional reaccionaria de Estados Unidos, algunos medios de comunicación, bastante, no algunos, muchos, que son las masas populares en Bolivia que no están dispuestas a volver a la marginación política, económica que siempre conocieron. No se trata solo de Evo. Es estúpido decir que es el tema de Evo. Se trata de una Bolivia popular que vuelve a decir que no está dispuesta a ser gobernada solamente desde arriba, desde Santa Cruz, desde las élites, desde los mismos que nunca toleraron que los indios entrarán en la historia. Nahuel Sosa, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Están, chicos? ¿Qué tal, amigo? Hola, Nahu. Bien, ¿ustedes? ¿Qué estás viendo de lo que pasa en Bolivia? Bueno, un poco sumándome a lo de Ori, me gustó mucho esa definición de la capacidad organizativa que tienen y que extiende un poco a Evo. Entonces, un poco mi idea era traer algunos elementos históricos que nos sirven para pensar sobre toda esta cuestión campesina indígena y la alianza que tienen con sectores obreros, lo que se conoce comúnmente como el bloque popular en Bolivia, ¿no? Y también algunos conceptos, algunos que están en un libro que se llama Las tensiones creativas, de Linera, y otro que se llama La potencia plebeya, porque por lo menos nos da una radiografía que a veces en los medios no suele estar presente y que nos permite entender este conflicto que irrumpe, pero que en realidad es un conflicto que ha aparecido muchas veces en la historia boliviana, ¿no? Mira, en esta primera placa te invito a hacer un poquito de historia, y acá hay un punto que es central, que es qué pasó en la revolución de 1952 en Bolivia, ¿sí? En Bolivia hay un levantamiento en 1952. Esta, por ejemplo, revolución hace que voten los indígenas. Hasta ese momento votaba solo el 10%. Claro. Sí, era lo que se conocía como la rosca, que eran los sectores elitistas en Bolivia. A partir de esta revolución aparece también la reforma agraria. Se elimina el latifundio. Es decir, fue muy fuerte el legado que dejó. Y uno de los mayores legados es que se expande la COP. A lo que hoy conocemos como la Central Obrera, aparece el sujeto social minero. El obrero minero pasa a ser... Exactamente. El obrero minero organizado pasa a ser parte central de la vida política en Bolivia. Ajá.
Luego tenemos, ahora, ¿qué sucede? Mientras vienen los que se conocen como los años dorados, ¿no? Hasta el 64, que hay un golpe de Estado en Bolivia, como en casi toda América Latina, donde de alguna manera el proletariado obrero minero tiene ahí esto que decía, se alza como fuerza predominante. Con el neoliberalismo se desmantela esto. Y con el neoliberalismo empieza a aparecer de nuevo ese sujeto social que es el campesino indígena. Es decir, en la medida que pierde cierto terreno el Estado y pierde cierto terreno las políticas obreras, vuelve a surgir, que no es que se había retirado, obviamente, estaba ahí, pero claro. quiero decir, siempre estuvo Sí, ahí. sí. Acá aparece un hecho que es muy significativo en Bolivia, que fue la guerra del agua en el 2000. Ajá. Esto, querían privatizar el agua, también un gobierno neoliberal, hace tarifazos y hay levantamientos en toda Bolivia, se convoca un referéndum del 99, paralelo al gobierno, los movimientos sociales toman protagonismo, ahí sí ya el MAS, consolidado como fuerza, y se produce algo que es la Alianza Obrero-Campesina. ¿Sí? Algo muy potente que es lo que le va a dar la victoria a Evo cuando llega con el MAS. La guerra del agua se da esta alianza porque había cierta desconfianza, ¿no? entre los sectores. No es que se daban alianzas naturales, de hecho gran parte de la virtud de las élites era buscar confrontarlos. Claro, claro. ¿no? Entonces que el obrero minero de La Paz no se sienta como un par, por ejemplo, de un campesino en Cochabamba, ¿se entiende? Ahí estaba como se operaba con eso. Pero en la medida que el neoliberalismo avanza, al estilo neoliberal, encima en Bolivia de una forma muy cruda, privatizar el agua potable fue creo haber sido uno de los casos más potentes del neoliberalismo, empieza a surgir esta alianza, de la cual Linera la caracteriza como, bueno, una alianza porque podríamos decir entre el marxismo y el indigenismo, porque por un lado, la tradición de la COP venía con tradiciones, al ser una central obrera, marxista, socialista, es decir, propias del universo obrero, si se quiere, pero por otro lado, el movimiento campesino indígena no venía con la tradición del marxismo. Recordemos que el marxismo históricamente, sobre todo a mediados del siglo XX, su sujeto social por excelencia era el obrero. Claro. Sí, todas las fuerzas del marxismo, obviamente estaba Mariatti, existieron excepciones, pero los partidos comunistas ponían todos sus esfuerzos en organizar a los obreros. Y acá aparece una mixtura, que es la mixtura potente, que es la Alianza Obrera Campesina, que a partir del siglo XXI va a ser la que va a ser sin dudas protagonista. Y acá sí les traigo algunos conceptos, como para pensar un poquito esta alianza. Esta suerte de constante tironeo entre las élites y el bloque popular. Sí. Incluso está dividido medio geográficamente, ¿no? En Sí, el caso totalmente. de Bolivia, Santa Cruz, Sí. ¿no? Santa Cruz por un lado, el país partido al medio. Ustedes se ven acordar, ¿te acordás de cuando fue que gobernaba Evo, el caso de Beni, Pando y Tarija, que pedían las autonomías provinciales, Claro. ¿no? Y de Santa Cruz. Se querían independizar. Se querían independizar en ese momento. Bueno, y acá aparece algo, que esto lo trabaja bastante Linera, que es esta idea de, existen en Bolivia tensiones antagónicas y tensiones que son creativas. Ajá. ¿Cuáles son las tensiones antagónicas? Las tensiones antagónicas son justamente esas tensiones que se dan entre la élite o el bloque señoral liberal y el bloque popular, ¿sí? Para Linera estas tensiones no se resuelven. Claro. O sea, se resuelven solo por la derrota de uno de los Sí. sectores. Hay que ¿sí? ganarle. O sea, son destructivas, es decir, tienen ese componente. En cambio, las tensiones creativas son aquellas que se daban hacia el interior del bloque revolucionario, del bloque popular. Por ejemplo, la tensión cuando gana el MAS entre Estado y movimientos sociales. Algo, por ejemplo, para que se grafique en una anécdota, cuando en un momento querían aplicar la justicia en un determinado territorio, las comunidades tenían su propia forma de justicia. Claro. Cuando llega el Estado republicano tradicional, decir, bueno, acá la ley dice que vos vas preso por él. No, para nosotros tenemos otra forma de castigo. Claro. No tienen que empezar a convivir. Claro. Que finalmente lo resuelven con la Asamblea Constituyente, con la idea del Estado pluriétnico. De hecho, hay un sistema de justicia mixto en Bolivia. Es un caso bastante anómalo para lo que es. Pero en estas tensiones, hoy es difícil hablar de tensiones creativas porque el bloque popular más bien está de repliegue, ¿no? Sobre todo por las internas políticas, pero también por este repliegue que se ve del 2019. Entonces, frente a ese repliegue, ¿qué aparecen? Las tensiones antagónicas.
O sea, no es que la tensión hoy es entre si comanda el movimiento social o el obrero, sino más bien es una tensión entre bloques más histórica. Sí, que también previo hubo tensiones internas que ya no fueron creativas. Que ya no fueran creativas, claro. Ya dejó lo creativo. Muy destructivas. Linera habla de lo creativo porque lo creativo te permite motorizar. Es decir, cuando vos tenés debate, lo que Linera dice, los movimientos sociales democratizan el debate y el Estado, porque al fin de cuentas Evo utilizó el Estado y está muy bien, tiene que también una razón de ser, ¿no? Entonces ahí se genera una tensión, pero que es una tensión que dinamiza, permite que el proceso tome ritmo, ¿no? Claro, cuando la tensión es por espacios de poder y conducción, ya deja de ser creativa es y se transforma creativa. en rosca, ¿no? Claro, Es rosca. un poco lo que vino pasando en el MAS los últimos tiempos. 10 años. No sé. Tal cual. Y acá, bueno, aparecen, volviendo a esta idea de las tensiones más duras, las que estamos tal vez viendo ahora, ¿no? Lo tiro ahí como hipótesis. Aparece esta idea del empate catastrófico, ¿no? El empate catastrófico para Linera es esta idea de que Bolivia atraviesa un empate catastrófico en que ninguno de los dos bloques logra imponerse del todo al otro, ¿no? Es como la gran tragedia, el gran dilema. Claro. Es decir, ni el bloque popular compuesto por un núcleo campesino indígena, ni el bloque liberal compuesto por la élite logra imponerse al otro. Empatan. De hecho, por ejemplo, cuando el bloque popular busca otras alianzas, incorporar a sectores medios, a pequeños comerciantes, cosa que se hizo en un momento del gobierno de Bolivia, de Evo Morales, también apareció otra tensión que era, bueno, esos sectores nuevos que se incorporaban al bloque popular desclasaban a los otros. ¿Se entiende? Yo me acuerdo que hay una anécdota muy buena de que había un shopping en Bolivia que no dejaban entrar a las cholas. Entonces, ¿cuál era la reivindicación? Bueno, las cholas tienen que entrar como cualquier ciudadano, no sé qué. Bueno, cuando después de un par de años del gobierno de Evo, finalmente le dicen al cholo, o entran o no hay más shopping, te lo expropiamos. Y los tipos dicen, bueno, entran y empiezan a poner ofertas para las cholas. Entonces, de alguna manera, se terminan entrando de un lugar de consumidores, ¿entiendes? Claro. Sí. Ahí aparece esa advertencia de qué hacer cuando las clases históricamente marginadas adquieren el viejo sentido común conservador de las élites, ¿no? Porque ahí empieza a haber como una élite un poco más lúcida, que no solo da palo y racismo, sino que empieza como, bueno, a tratar de convencerlos. Bueno, y acá aparece la idea del punto de bifurcación, que es el punto de bifurcación, que este empate no se resuelve de otra manera que no sea de una forma jacobina. ¿Se acuerdan los jacobinos de la Revolución Francesa? Sí, empate por la situación de Bolivia se resuelve con un punto de bifurcación que es que gana un bloque o gana el otro. Ok. No hay esquema, no hay acuerdo social. A los cachetazos. No hay una mesa del hambre ahí. No hay diálogo. Nada de diálogo. No hay consenso. El que gana. Pero no hay posibilidad. Porque es esto que decía Ori antes, hay que una discusión más histórica, está o el monopolio del Estado republicano liberal o la idea de plurinacionalidad. Eso es muy fuerte, no solo en términos económicos, esto lo sabemos, en Bolivia es fuerte hasta desde el punto de vista de la vida cultural, por los esquemas de racismo constitutivo, ¿no? Sí. Bueno, me parece que igual lo que estamos viendo es, de alguna manera, obviamente, esta disputa abierta, que también te demuestra que las organizaciones y los movimientos sociales conservan un poder importante, porque recordemos que acá arrancó la Marcha por la Paz de Bolivia, que arrancó en Oruro, si no me equivoco, que te demuestra que tienen un poder territorial concreto, es decir, las comunidades manejan territorios concretos, y a su vez es saludable que se reedite esta alianza con la Central Obrera. Claro. Central Obrera que supo tener grandes tensiones con el gobierno de Evo. De hecho, cuando también fue el golpe de Estado... Buenos paros le hacían también. Han hecho paros. A Evo, sí. Entonces, bueno, acá pareciera que vuelve a haber una alianza con la cual le va a ser muy difícil, y sobre todo en un contexto económico, como bien decías antes, que ya viene desde Arce en deterioro, lidiar con esta situación. En general lo que se ve a grandes rasgos en la región es ese empate también, ¿no? Se ve que se puede ganar la elección, se le puede ganar al otro, pero después está la parte más difícil, que es la de mantenerse y gobernar con para nuestro ¿no? país, Portantiero, que fue un intelectual muy importante de los 80, él le ponía más que empate catastrófico, le ponía empate hegemónico, tomando la máxima de Gramsci. Y tomando también, viste, el péndulo de Diamant, que planteaba la idea de que por momentos Argentina pasa de gobiernos liberales a gobiernos populares, que el empate hegemónico, lo digo a grandes rasgos, tenía que ver un poco con esto, el bloque peronista con sectores populares, con sectores de clase media versus un bloque oligárquico. Industrial contra los agroexportadores. Sí, hace poco hubo un libro de Fernando Rosso, nuestro amigo Ferroso, que se llamaba La hegemonía imposible. Que conceptualizaba sobre eso, ¿no? Que ya llegó un punto de tensión imposible de resolver. Irresoluble.
puede ganar uno, a los 4 años gana el otro, a los 4 años gana el otro, y nadie puede gobernar. No se lo puede pensar en términos electorales. Bueno, claro, exactamente. No pasa por ganar una elección. Bueno, por eso a mí me pone tan nervioso cuando, frente a estas nuevas tensiones, enseguida la especulación es electoral, de vuelta, ¿no? Así, bueno, no, pero si el año que viene haces así, traes un poco de acá y pum, y haces unas algoritmias electorales que decís, bueno, sí, ponele que sí, de rebote y de pedo le ganaste una elección. ¿Y después cómo gobernás? ¿Con qué gobernás? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la idea? Al margen de que, por supuesto, es importante ganar elecciones y tener estrategias electorales que sirvan para ganar elecciones, no puede ser la única alternativa, no puede ser la única estrategia ganar una elección. De hecho, en Bolivia lo interesante es que el MAS, es la primera época del MAS, no digo cuando empieza a ganar el terreno electoral, bueno, es que empieza a convertirse en un instrumento que empiezan a tener los movimientos campesinos para dar una disputa que antes por lo general le era más marginal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. En los 90, digo, esta idea de armemos un partido, en realidad no es un partido formalmente, un movimiento que tiene territorio, pero que además va y disputa. Y el MAS, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, de hecho, en los primeros años del siglo XXI, cuando entraban las cholas en el Congreso, lo silbaban los blancos. Está el libro de Martín Sivak, jefazo de Evo, que es una biografía extraordinaria, que cuenta un poco la tensión de Evo de camino a la presidencia, de convencer a los propios, de decir, che, sí, hay que agarrar la presidencia. Es al revés de acá, ¿viste? Claro, acá como primero piensan en la presidencia. De que dejen de pensar en las elecciones y vaya convenciendo a todos los sectores de que hay que ir también por la alternativa electoral, ganar la presidencia y desde ahí generar transformaciones. Pues, en general lo que había era resistencia a que ese sea el camino. Bueno, finalmente lo logró. Hoy Evo habló en todos, habló en muchos lugares. Y habló de la Argentina en particular, decisiones, por ejemplo, de Javier Milei. Bueno, eso lo hemos comentado, pero Evo le ha sumado más información. Ayer hemos dicho, mandó un par de Hércules a Milei. Bolivia. Hoy Evo, al menos lo escuché con el Gato Silvestre a la mañana, diciendo que estaba haciendo uso de esos aviones para transferir efectivos militares de una ciudad a la otra hacia La Paz, en la realidad. Claro. Cosa que no sorprendería pensando en que Mauricio Macri en su momento en 2019 mandó equipamiento antidisturbio, ¿no? Se le dice, para ayudar al golpe de Estado contra Evo Morales. Bueno, de eso, perdón que te interrumpa, pero me había quedado con eso, digamos. Pues yo tengo un poco la sensación de que, no lo sigo tan de cerca el tema como por ahí de Bolivia, pero que desde ese momento, desde ese golpe de Estado, nunca se pudo recomponer políticamente, digamos, como que el empate se volvió más catastrófico ahí y ningún gobierno pudo... Sí, es un golpe de Estado cuyas consecuencias todavía no estamos pudiendo dimensionar y muchos están leyendo desde Bolivia y bueno, decime vos cómo lo ves, pero entiendo que efectivamente es una fractura de la que nunca volvieron todavía. Claro. Sí, y una perlita, ¿no? Esto que están haciendo hace 15 días, que es el bloqueo a La Paz, ¿no? Es una metodología histórica, tradicional, ya se hacía en la época del virreinato, ¿sí? Esta idea de bloquear La Paz para era la forma que tenían los pueblos indígenas ya en la época del virreinato de bloquear para condicionar a los gobiernos locales. Ahí está, si quieren, podemos hacer el audio de Evo con el Gato Silvestre esta mañana. Hace 4 o 5 días me ha sorprendido, me informaron militares y policías. Ha llegado 2 Hércules y el presidente Rodrigo Paz reconoce. Gracias, Milei, por mandar aviones por razones humanitarias. Estos Hércules que llegan de Argentina, según información, hay fotografías también descargando cajas de material antidisturbio. Pero no solamente para eso. Han trasladado policías en aviones de Argentina, enviados por Milei, militares también, de Santa Cruz, de Potosí, de Tarija, de Chuquisaca, ¿no? A La Paz. Está lleno de La Paz, ¿no? Pero que Argentina envió militares a Bolivia, dice usted. No. Aviones Hércules. Los aviones Hércules de Argentina sirvieron para trasladar internamente en Bolivia militares de una ciudad a otra. Sí, así es. De Santa Cruz, de Potosí, de Chuquisaca, de Tarija, de Oruro, menos de Beni y Pando.
Porque es grave, es decir, que han utilizado los aviones Hércules, dice usted, para trasladar internamente y movilizar se había entendido. El envío de los Hércules, en principio con alimentos, pero evidentemente, por orden vaya uno a saber de quién, ¿no? ¿Quién ordenará eso? Bueno, se está hablando mucho y si bien todos podemos tener sospecha, todavía no tenemos los elementos concretos. ¿Cuál es el rol que está jugando Estados Unidos en todo esto? Hace unos días, por ejemplo, hemos hablado acá de las revelaciones de Canal La Red, del Honduras Gate, lo que se conoce como el Honduras Gate, y que muestra cómo hay una trama digitada desde Washington para poder influir o para poder avanzar contra gobiernos progresistas como el de Sheinbaum, por ejemplo, o como el de Gustavo Petro en Colombia. Javier Milei no es la única figura argentina de la que se esté hablando por estas horas. También se está hablando de Cerimedo, cercano a la figura de Rodrigo Paz, y también al actual presidente hondureño, que fue la apuesta de Estados Unidos. Bueno, digo, hay Fernando Cerimedo, que era el creador de La Derecha Diario acá en la Argentina, y que ya había participado en Brasil, ¿no? En Brasil muchísimo. En el momento del golpe de Estado. Es asesor, no sé cuál será. De las derechas del mundo. De las derechas, efectivamente, en la región. Entonces, obviamente, uno entiende, está claro que a Estados Unidos le conviene tener a alguien como Rodrigo Paz, que en tan solo 6 meses ha dictado mucho de lo que Estados Unidos esperaba en términos de decretos y leyes. Después ha tenido que dar marcha atrás. Hay algo ahí que no podemos dimensionar todavía, que sabemos que está. Nahuel, amigo, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Buena semana.